En los meses finales en los que la Gran Guerra devoraba Europa, comenzó a circular un rumor inquietante en las trincheras británicas. Algunos soldados afirmaban que el Imperio alemán estaba preparando una máquina nunca vista, un gigante blindado tan imponente que incluso los veteranos Mark británicos, símbolos del poder industrial aliado, parecían quedarse pequeños en comparación. Aquel susurro, repetido entre los hombres que vigilaban desde los parapetos ennegrecidos por el humo, se convirtió en una sombra silenciosa capaz de helar el ánimo incluso del combatiente más curtido. Mientras los británicos desplegaban sus Mark I y luego sus Mark IV, perfeccionando un concepto revolucionario que transformaba la guerra terrestre, el alto mando alemán observaba con una mezcla de fascinación y alarma. Lo que al principio parecía una extravagancia británica, un barco terrestre, lento y ruidoso, acabó convirtiéndose en una amenaza estratégica real. El contraste era evidente. Donde el Reino Unido ya producía tanques en serie, Alemania apenas comenzaba a debatir si debía entrar en aquella carrera tecnológica que prometía alterar para siempre el equilibrio del conflicto. La presión aumentó cuando los informes de inteligencia confirmaron que los Mark británicos estaban atravesando alambradas, superando nidos de ametralladoras y abriendo brechas donde la infantería tradicional solo encontraba muerte y estancamiento. Era evidente que Alemania no podía permitirse quedar atrás. Surgió entonces la necesidad urgente de diseñar un vehículo blindado propio. Y así nació el proyecto que daría vida al primer tanque alemán de la historia, el A-7V Sturmpanzerwagen. El encargo fue confiado a Joseph Vollmer, una de las mentes más brillantes del diseño automotriz alemán. Vollmer recibió un mandato tan ambicioso como contradictorio: construir un monstruo de acero capaz de medir más de 10 metros, superar trincheras profundas, avanzar a una velocidad razonable pese a su enorme peso y montar una combinación de cañón frontal y múltiples ametralladoras capaces de saturar cualquier punto defensivo. Todo esto debía lograrse con recursos limitados, en plena guerra y con una industria sometida a exigencias extremas. Los primeros bocetos dieron forma a un vehículo que no se parecía en nada a los Mark británicos. Mientras estos últimos eran largos, estrechos y diseñados para deslizarse sobre zanjas profundas, el futuro A-7V parecía un bloque blindado levantado sobre orugas, de apariencia casi intimidante. Su blindaje frontal alcanzaba los 30 milímetros, suficiente para detener proyectiles de fusil y ráfagas de ametralladora. El motor, o más bien los dos motores Daimler situados en el centro del vehículo, prometían mover la mole, aunque a costa de convertir el interior en un horno metálico. A finales de 1917, el prototipo abandonó las fábricas berlinesas. Su presencia era tan imponente que los oficiales que acudieron a la demostración quedaron sorprendidos. Bajo aquella estructura enorme se escondía una potencia de fuego que combinaba un cañón de 57 milímetros, capturado irónicamente a los británicos en Bélgica, y 6 ametralladoras MG-08 que requerían 2 tripulantes cada una. En su interior, hasta 18 hombres compartían un espacio tan estrecho que cada movimiento debía calcularse para no interferir en el trabajo del resto. Pero lo que más impactó a los observadores fue la sensación de estar ante una máquina que no solo pretendía igualar a los tanques británicos, sino superarlos por pura contundencia. Alemania acababa de entrar en el combate mecanizado, y aunque lo hacía tarde, estaba decidida a hacerlo con un vehículo cuya presencia sobre el campo de batalla sería imposible de ignorar. En la siguiente parte veremos cómo estos colosos de acero pasaron del entrenamiento a las primeras operaciones reales, enfrentándose a un terreno implacable y a problemas mecánicos que pondrían a prueba la paciencia y el valor de cada uno de sus tripulantes. El proceso de instrucción para manejar un A-7V reveló muy pronto una realidad que ningún manual técnico podía expresar con claridad. Aquel monstruo necesitaba una tripulación que no solo dominara su función, sino que aceptara convivir con calor extremo, ruido ensordecedor y un espacio tan reducido que cualquier error podía entorpecer el movimiento de todo el equipo. Los 18 hombres que ocupaban el interior del blindado trabajaban casi hombro con hombro, rodeados de cajas de munición,
conductos de combustible, herramientas y mecanismos que vibraban sin descanso. Respirar se hacía difícil cuando los motores empezaban a calentarse, y no era raro que la visibilidad se redujera por la mezcla de polvo y vapores metálicos. Uno de los primeros retos apareció en el puesto del conductor. Desde su posición, apenas podía ver lo que tenía delante, pues las ranuras del blindaje permitían únicamente una visión estrecha y fragmentada. Para avanzar sin arriesgar un accidente inmediato, dependía de los indicios que le daban otros miembros de la tripulación a través de aberturas laterales. Sin embargo, cuando los motores rugían y las ametralladoras comenzaban a disparar, la comunicación se convertía casi en un acto de fe. Gritos, golpes en el casco y señales improvisadas eran las únicas herramientas disponibles para coordinar una máquina que superaba las 30 toneladas. El comportamiento del A-7V sobre el terreno tampoco tardó en mostrar sus límites. Las ondulaciones profundas, creadas por semanas de artillería incesante, constituían trampas mortales para un vehículo con semejante altura. Un giro mal calculado o una pendiente demasiado pronunciada podían desestabilizar la estructura. Hubo ocasiones en que el A-7V, al inclinarse bruscamente sobre un cráter invisible, amenazó con volcar, dejando a toda la tripulación con la respiración contenida mientras la mole oscilaba peligrosamente. Si lograba enderezarse, aquello no era más que un recordatorio de lo implacable que era el terreno de la guerra moderna. Pese a estas dificultades, la potencia de fuego del A-7V inspiraba respeto incluso entre los más escépticos. Su cañón de 57 milímetros tenía una capacidad notable para abrir brechas en fortificaciones improvisadas, nidos de ametralladoras o barricadas enemigas. A su alrededor, las 6 MG-08 formaban un anillo de fuego capaz de saturar cualquier posición descubierta. En teoría, el blindado podía convertirse en una fortaleza móvil, y durante los ejercicios preparatorios, varios oficiales observaron cómo su presencia alteraba inmediatamente la manera en que la infantería avanzaba. Los soldados se refugiaban instintivamente tras su masa de acero, aprovechando cada movimiento del tanque para progresar unos metros más sin exponerse a los fusiles enemigos. Sin embargo, lo que impresionó especialmente a los técnicos fue la autonomía de la máquina. Con 500 litros de combustible distribuidos en varios depósitos, el A-7V podía recorrer distancias considerables por carretera sin necesidad de detenerse. Pero cuando abandonaba los caminos relativamente estables y se internaba en los campos devastados por la guerra, su velocidad descendía drásticamente. Aún así, aquella autonomía era un avance significativo para los estándares de la época y demostraba que el tanque podía desplazarse hasta posiciones donde un simple vehículo de transporte quedaría inutilizado. El mantenimiento, en cambio, se convirtió rápidamente en una obsesión para los ingenieros. La suspensión, compuesta por 24 ruedas independientes, exigía revisiones constantes. Cualquier vibración excesiva, cualquier golpe inesperado, podía deformar los elementos más frágiles. A menudo, después de una sola jornada de maniobras, era necesario desmontar piezas enteras para prevenir fallos que podían dejar al blindado atravesado en mitad de un campo abierto. El A-7V no perdonaba la falta de atención, y cada unidad desplegada requería un nivel de dedicación casi artesanal por parte de sus mecánicos. A medida que pasaban los días, los equipos de tripulación comenzaron también a dominar el ritual del combate. Ordenar los disparos de las ametralladoras, ajustar el cañón bajo condiciones adversas, compensar la vibración que recorría todo el interior, coordinar los movimientos para que nadie entorpeciera a otro y sobre todo mantener la sangre fría en un espacio donde el ruido podía llegar a niveles insoportables. El comandante, situado junto al periscopio, era el único que podía tener una idea relativamente clara de la situación exterior, lo que le obligaba a enviar órdenes precisas y casi instantáneas. Pero el ambiente cambió cuando los soldados tuvieron la oportunidad de comparar su propio blindado con los Mark británicos capturados en el frente. Descubrieron con cierta sorpresa que los Mark, pese a su aspecto tosco y su tecnología menos refinada, ofrecían una estabilidad que el A-7V no siempre garantizaba. Los soldados alemanes apreciaban la simplicidad robusta de los blindados enemigos,
y aquel contraste generó un debate interno que, sin embargo, no podía cambiar la realidad. Alemania ya había iniciado su propio camino, y ahora debía llevar al A-7V al campo de batalla real. En la siguiente parte veremos cómo los A-7V fueron desplegados por primera vez en operaciones auténticas, descubriendo enemigos invisibles, fuerzas inesperadas y una guerra que no esperaba dar tregua a ninguna máquina, por imponente que fuera. El momento de comprobar si el A-7V podía sobrevivir a un combate real llegó a comienzos de 1918. Las unidades equipadas con los nuevos blindados fueron distribuidas en sectores donde el alto mando esperaba romper posiciones británicas reforzadas tras meses de asedio. A pesar de las dudas, los tripulantes estaban convencidos de que la máquina impondría respeto en cuanto apareciera entre la niebla y el estruendo de la artillería. Sin embargo, la guerra moderna no tardaría en demostrar que un diseño impresionante no significaba necesariamente fiabilidad. En la ofensiva lanzada cerca del canal de Saint-Quentin, varios A-7V recibieron la orden de avanzar para apoyar a la infantería. Apenas habían recorrido unos cientos de metros cuando comenzaron a manifestarse las primeras grietas en aquella esperanza. Uno de los blindados vio cómo su motor derecho empezaba a sobrecalentarse sin razón aparente. Otro quedó inmovilizado porque una de las cadenas dejó de responder. Un tercero empezó a producir vibraciones anómalas que hicieron temer a la tripulación que el eje pudiera quebrarse. Antes siquiera de divisar al enemigo, 3 vehículos quedaron fuera de combate, no por el fuego británico, sino por la fragilidad que habitaba en sus entrañas mecánicas. Los A-7V, que sí lograron alcanzar la línea de enfrentamiento, se encontraron con un panorama en el que la artillería británica no dudaba en concentrar fuego sobre cualquier estructura que sobresaliera del terreno. Las explosiones estallaban alrededor de los blindados, levantando densas columnas de tierra que golpeaban el acero con una fuerza que hacía temblar todo el interior. Para los 18 hombres encerrados en aquella caja metálica, cada impacto sonaba como si el casco entero fuera a romperse. Algunos miembros de la tripulación confesaron más tarde que nunca habían experimentado un ruido tan profundo, uno que parecía nacer en el suelo y trepar por las paredes hasta resonar dentro de sus propios huesos. Pese a ese caos, el efecto de la llegada de los A-7V fue inmediato. Los nidos de ametralladoras británicas, que hasta el momento habían frenado cualquier avance alemán, empezaron a retroceder ante la presión del cañón frontal y de las descargas sincronizadas de las MG-08. La infantería alemana aprovechó el momento, se lanzó detrás del blindado, avanzando a cubierto mientras el tanque absorbía la mayor parte del fuego enemigo. Era la primera vez que muchos soldados veían cómo una máquina abría un camino en lugares donde antes solo había muerte asegurada. Uno de los vehículos, sin embargo, vivió una experiencia que quedó grabada en los informes oficiales. Mientras avanzaba sobre un terreno plagado de cráteres y desniveles, cayó parcialmente en una depresión oculta bajo una capa de barro húmedo. El peso del blindado provocó una inclinación peligrosa hacia la izquierda, y durante unos segundos interminables, el A-7V osciló como si estuviera a punto de volcar sobre un costado. La tripulación, congelada en sus puestos, sintió cómo la máquina se balanceaba con lentitud, hasta que finalmente recuperó la verticalidad. Aquella maniobra fortuita no solo salvó el vehículo, sino que dejó claro que un error de cálculo podía dejar el coloso completamente inutilizado. En lo que respecta a la potencia de fuego, el A-7V demostró una eficacia notable. Los tiradores, habituados ya al movimiento interno de la máquina, disparaban sus ametralladoras a través de las aberturas reforzadas, levantando nubes de tierra y metralla que obligaban a los defensores británicos a buscar refugio inmediato. El cañón de 57 milímetros eliminó varias posiciones que ralentizaban el avance alemán, y algunos oficiales describieron con asombro cómo pequeñas fortificaciones improvisadas eran reducidas casi al instante por el impacto directo de los proyectiles. Pero no todo era fortaleza y fuego. La batalla también reveló debilidades preocupantes. La suspensión, tan innovadora en teoría, sufría enormemente al cruzar terrenos destrozados por semanas de ataques. Las vibraciones repetidas aflojaban tornillos, deformaban piezas
y ponían en riesgo el equilibrio de la estructura. En algunos casos, los mecánicos tuvieron que salir del blindado en plena zona de peligro para ajustar elementos esenciales antes de que la máquina perdiera movilidad. Era evidente que aunque el A7V poseía una estructura impresionante, su nivel de resistencia mecánica distaba mucho de ser ideal para un uso prolongado en combate. Las operaciones en Saint-Quentin no fueron suficientes para decidir el destino de estos blindados, pero sí dejaron claro que Alemania se había adentrado en una nueva forma de guerra en la que la fuerza bruta no garantizaba la supervivencia. Tras este despliegue inicial, quedaba por delante un acontecimiento que marcaría para siempre la historia militar: el primer encuentro directo entre tanques. 3 A7V se enfrentarían a 3 Mark británicos en un choque que inauguraría una era completamente distinta en el arte de la guerra. En la próxima parte reviviremos ese duelo sin precedentes, un momento en el que por primera vez en la historia, 2 armas mecanizadas se medirían cara a cara bajo el fuego enemigo. La primavera de 1918 trajo consigo uno de los episodios más singulares y decisivos de la historia militar: el primer enfrentamiento directo entre tanques. Hasta aquel momento, los blindados se habían utilizado sobre todo para romper posiciones fijas, pero jamás 2 máquinas acorazadas habían cruzado fuego entre sí de manera frontal. Esto cambiaría cerca de la localidad de Villers-Bretonneux, donde 3 A7V alemanes se encontraron con 3 Mark británicos en un duelo que quedaría grabado para siempre. Los 3 A7V avanzaban en formación abierta, dejando espacio suficiente entre ellos para evitar convertirse en un blanco demasiado fácil para la artillería enemiga. El terreno estaba cubierto por un velo de niebla que se mezclaba con el humo de los bombardeos, creando una atmósfera donde la visión solo dependía de los destellos y de las sombras que emergían entre los cráteres. Dentro de los blindados, los motores retumbaban como si cada vibración fuese un recordatorio de que estaban empujando la tecnología más allá de sus límites. De pronto, el comandante del primer A7V detectó unas siluetas inconfundibles. Los contornos rectangulares y alargados de los Mark británicos aparecieron entre la bruma. 2 de ellos eran versiones femeninas, equipadas únicamente con ametralladoras, mientras que el tercero era un macho armado con 2 cañones de 6 libras. El choque era inevitable, y por primera vez en la historia, el acero iba a enfrentarse directamente al acero. Los británicos fueron los primeros en disparar. Las ráfagas de sus ametralladoras zumbaban contra el blindaje del A7V sin conseguir perforarlo. Para la tripulación alemana, aquellos impactos sonaban como golpes de martillo sobre una campana, pero no representaban un peligro inmediato. El comandante alemán ordenó entonces apuntar el cañón de 57 milímetros hacia el Mark más cercano. La detonación sacudió todo el interior, y el proyectil salió disparado, impactando en el frontal del blindado británico. Sin embargo, el grueso blindaje del Mark logró absorber el golpe. Mientras tanto, los 2 Mark femeninos, conscientes de que no podían enfrentarse al cañón alemán, intentaron flanquear la formación alemana. Sus ametralladoras disparaban sin descanso, más como una forma de presión psicológica que como una amenaza real. Pero las MG-08 alemanas respondieron con una densidad de fuego tal que obligaron a los británicos a buscar mejores coberturas. Entonces entró en escena el Mark masculino, el único capaz de poner en aprietos al A7V. Tras ajustar su posición, disparó un proyectil que golpeó el flanco del A7V de cabeza. El impacto hizo retumbar todo el vehículo y generó una onda de choque que recorrió el casco. La tripulación intentó compensar la vibración mientras el comandante analizaba la dirección del disparo. Apenas segundos después llegó un segundo impacto, esta vez más cercano a la parte baja del blindado. Las alarmas internas comenzaron a sonar, indicando que alguna estructura se estaba debilitando. El tercer proyectil fue definitivo. El A7V, sometido al peso del impacto y al terreno irregular, perdió equilibrio y comenzó a deslizarse hacia un cráter profundo. Su enorme masa se inclinó peligrosamente, y antes de que la tripulación pudiera reaccionar, el blindado cayó de costado en el agujero, quedando inmovilizado. Los hombres, sacudidos violentamente,
abandonaron el vehículo como pudieron mientras la máquina se llenaba de humo. Los dos A7V restantes comprendieron la gravedad de la situación. El Mark masculino había demostrado ser una amenaza real, y si insistían en avanzar por el mismo flanco, podrían caer uno tras otro. Aún así, no retrocedieron sin luchar. Ajustaron su artillería y dispararon varias veces contra los británicos. Los impactos hicieron vibrar las placas laterales del Mark, que resistía con dificultad. Sin embargo, la posición elevada desde la que combatían los británicos les otorgó una ventaja crucial. Cada vez que los A7V intentaban acelerar para mejorar su ángulo de tiro, su visibilidad limitada complicaba la maniobra. Las tripulaciones británicas, por su parte, actuaron con la frialdad que les había dado la experiencia acumulada desde las primeras ofensivas en el Somme. Sabían cómo gestionar el retroceso de sus armas y aprovechar el terreno a su favor. Un intercambio de fuego particularmente intenso provocó que uno de los A7V sufriera daños en su sistema de rodadura, obligándolo a reducir la velocidad. El tercer blindado alemán, al darse cuenta de que la situación se volvía insostenible, inició una retirada táctica. Al final, los británicos mantuvieron el control del terreno, pero quedaron sorprendidos por la resistencia alemana. Los informes aliados describieron al A7V como un enemigo formidable, más preciso y más estable en el disparo que lo esperado. El choque no tuvo un ganador claro, pero dejó una conclusión obvia. La guerra mecanizada había nacido definitivamente. La próxima parte narrará el destino final de los A7V, su retirada del combate y cómo una sola unidad sobrevivió para convertirse en el último testimonio de esta primera generación de monstruos blindados. Tras el duelo de Villers-Bretonneux, el A7V había demostrado que Alemania podía competir en el terreno mecánico, pero también había quedado claro que la industria alemana estaba lejos de poder producir estos colosos en la cantidad necesaria. Mientras británicos y franceses fabricaban miles de unidades, los germanos solo pudieron completar 20 ejemplares. Una cifra tan limitada convertía cada tanque en un recurso extremadamente valioso, pero también en un lujo que no podía reemplazarse en caso de pérdida. Aún así, los A7V continuaron entrando en acción durante las ofensivas de 1918. En varias operaciones se utilizaron como punta de lanza para abrir brechas en líneas fortificadas, confiando en que su blindaje frontal resistiera lo suficiente como para permitir el avance de la infantería. Aunque el tanque tenía notorios problemas fuera de terreno firme, su potencia de fuego y su velocidad en carretera seguían siendo una ventaja respecto a sus contrapartes británicas, más lentas y difíciles de maniobrar. Pero la guerra había cambiado. La artillería de contrabatería, los cañones antitanque improvisados y las minas terrestres se multiplicaban en todos los frentes. Los A7V, de centro de gravedad alto y movilidad limitada, pronto se convirtieron en objetivos prioritarios. En varios combates, el simple desnivel de un terreno mal calculado provocaba que el vehículo se inclinara peligrosamente, obligando a su tripulación a corregir constantemente la trayectoria. El conductor, que apenas podía ver por una estrecha ranura, dependía de las órdenes gritadas por el comandante para no caer en un cráter o quedar atrapado en un barrizal. Uno de los episodios más tensos ocurrió durante los contraataques alemanes en el verano de 1918. Un A7V avanzaba con apoyo de infantería cuando una granada pesada explotó a pocos metros del vehículo. El impacto levantó una nube de tierra que se estrelló contra el casco, cegando por completo a los operadores de ametralladoras. Durante varios segundos, el interior quedó sumido en un caos de humo, polvo y gritos, mientras el comandante intentaba recuperar el control. Cuando finalmente lograron reanudar el avance, el tanque se encontró frente a una trinchera más ancha de lo esperado. El conductor aceleró con la esperanza de superarla, pero las orugas quedaron suspendidas en el aire y el A7V se inclinó hacia adelante, atrapado sin posibilidad de retroceder. La tripulación tuvo que evacuar bajo fuego enemigo mientras los británicos se acercaban para intentar capturarlo. Otros A7V corrían destinos similares. Algunos quedaron inutilizados por fallas mecánicas. Otros fueron abandonados porque el motor se sobrecalentaba
o porque las orugas se dañaban en terreno inestable. En un caso extremo, un tanque quedó completamente rodeado por tropas enemigas que, al ver que los alemanes no podían moverlo, exigieron su rendición. La tripulación destruyó el equipo interno y escapó durante la noche, dejando la máquina semienterrada entre escombros. Con el avance aliado acelerando en los últimos meses de la guerra, los A-7V comenzaron a retirarse progresivamente del frente. En octubre y noviembre, cuando las fuerzas alemanas ya no podían mantener una defensa coherente, muchos blindados fueron destruidos por sus propias tripulaciones para evitar su captura. Pero uno de ellos tuvo un destino inesperado. El tanque número 506, conocido como Mefisto, había quedado atrapado en un cráter semanas antes, abandonado en tierra de nadie. Tras varios intentos fallidos de recuperación por parte de ambos bandos, fueron finalmente los australianos quienes, en una operación meticulosa y arriesgada, lograron arrastrarlo bajo fuego intermitente hasta sus líneas. Para ellos, más que un trofeo, Mefisto era un símbolo, la prueba tangible de que aquella gigantesca máquina había sido real, no una leyenda de trincheras. Después del armisticio, Mefisto fue transportado cuidadosamente hasta Australia, donde se convirtió en la única unidad original del A-7V que sobrevivió a la guerra. Con el paso del tiempo, su figura adquirió un aura casi mítica. Generaciones enteras de visitantes lo contemplaron como si fuera un monstruo dormido, una reliquia de una era en la que la tecnología todavía estaba buscando su identidad en medio del caos. Mientras las décadas avanzaban, el A-7V se transformó en una rareza histórica, un recordatorio de los primeros pasos de la guerra mecanizada. Otros países construyeron réplicas para museos y exhibiciones, tratando de capturar la esencia de aquel gigantesco vehículo que, pese a todas sus limitaciones, marcó un antes y un después en el campo de batalla. Era el inicio de una era donde la supremacía ya no la decidirían las filas de infantería, sino las máquinas de acero que rodaban sobre orugas. Y así terminó la corta pero intensa vida del primer tanque alemán. Un coloso imperfecto, poderoso, temido, limitado por su escasa producción, pero inolvidable. Un monstruo de acero que abrió el camino hacia una nueva era de guerra blindada, justo antes de desvanecerse entre el humo y las ruinas de un mundo que nunca volvería a ser el mismo.